buscar un poco. Aquí están ingresando 12, 14, 20. Muy buenas tardes, distinguidos alumnos, ¿cómo están? Bien, estamos aquí ya en compañía de nuestro profesor, el titular de la cátedra, el profesor Carlos Celso González Alfonso, para continuar nuestras clases. Profesor, buenas tardes, la clase es suya. Buenas tardes, doctor Melgarejo. Buenas tardes, apreciados alumnos. Hoy vamos a compartir con ustedes la lección número 20, que trata siempre dentro del proceso de ejecución y del juicio ejecutivo, desde el mandamiento de intimación de pago en adelante. Que no olvidemos nosotros que el mandamiento de intimación de pago y embargo es la primera resolución que debe adoptar el juez en un juicio ejecutivo. Bueno, ¿en qué consiste este mandamiento? Es la orden que el juez emite para asegurar el cumplimiento de una orden judicial. Ese mandamiento consta de dos tipos diferentes. Mandamiento de pago por una parte y de embargo en el caso de que no se consolide lo primero. Bueno, ese mandamiento de intimación de pago y embargo es la orden que da el juez y que entrega a un oficial de justicia ¿para qué? Para que intime al deudor el pago de la suma reclamada. O sea, de entrada el juez cree que el acreedor tiene derecho y ya le intima directamente a que pague la suma reclamada. Y si no paga, entonces, y no paga en ese momento, entonces debe proceder a embargar ejecutivamente bienes suficientes hasta cubrir la suma reclamada y más la que el juzgado fija como gasto de justicia. Bien, nosotros sabemos que siempre debe existir una cantidad líquida. Por eso es que nuestro código exige en forma puntual el deber que tiene el juez de examinar y dice cuidadosamente. O sea, no es simplemente así en forma apresurada, sino cuidadosamente el instrumento con el que se deduce la acción de esa. O sea, él tiene que verificar el contenido, el alcance y la eficacia que tiene ese título que funge de título de ejecutivo. Y si haya que ese título trae aparejada ejecución, entonces lo primero que hace el juez es librar un mandamiento de embargo, de intimación de pago y de embargo. Obviamente, ese mandamiento va a ser por una cantidad líquida que resulte de los intereses, del capital de los intereses y de las costas. Bueno, también, por supuesto, el juez debe examinar los presupuestos procesales como cualquier otro juicio, ¿verdad? Tiene que ver si es de su competencia, tiene que examinar si existe capacidad de las partes, si es una cuestión justiciable, etc. Bueno, ¿cuál es el carácter que tiene ese documento que emite el juez? El mandamiento y el acta, entonces, que labra el oficial de justicia en el acto del diligenciamiento, constituyen instrumento público. Eso está claramente establecido en el Código Civil. Al establecer cuáles son los instrumentos públicos, define que todas las actuaciones judiciales que se cumplen conforme con las reglas establecidas en el Código Procesal. Bueno, por eso, por ser instrumentos públicos, no necesitan desde ya, como les comenté en la clase anterior, que ese acto sea acompañado ni de un escribano ni por dos testigos, como anteriormente sí se exigía esto. Ahora bien, ¿a quién se entrega el mandamiento? Eso nuestro código nada dice, ¿verdad? Pero por una acordada de la Corte, la 398 del año 2005, se dispuso que todo mandamiento que pide un juez debe ser entregado al oficial de justicia por el secretario y bajo recibo. Debe dejar constancia entonces de la fecha de recepción. Y después debe dejar también la constancia de los datos personales y del domicilio del oficial de justicia, porque vamos a ver que él tiene un plazo para devolver y compañía, y por supuesto se debe consignar el domicilio del oficial de justicia. Ahora bien, no impide
que si no le entrega a un oficial de justicia, lo haga al propio abogado, en cuyo caso el abogado que retira debe determinar el nombre y domicilio del oficial de justicia que va a diligenciar el mandamiento correspondiente. O sea, ningún otro profesional ni ningún otro auxiliar de la justicia puede diligenciar salvo el oficial de justicia. Bueno, ¿cuál es el lugar de diligenciamiento? ¿Dónde debe diligenciar ese mandamiento de intimación de pago y de embargo ejecutivo en su caso? En el domicilio del deudor. Y este domicilio del deudor puede ser dos. Uno, el constituido para el cumplimiento de la obligación, y otro en el constituido en el juicio si se hubo presentado el presunto deudor. Bueno, ¿qué facultades tiene el oficial de justicia cuando ya está en posesión de un mandamiento de intimación de pago y embargo? La potestad que tiene es el de requerir el pago al deudor. Y se dan cuenta que al requerir el pago, él no es el acreedor, pero sin embargo tiene potestad de requerir y de expedir un recibo al respecto. Y si el deudor le paga, él está pagando bien, porque no olviden ustedes aquel principio jurídico que el que paga mal paga dos veces. En este caso le está pagando a alguien que no es el deudor, pero sin embargo es un auxiliar de la justicia que está comisionado por el juez justamente para intimarle el pago y para recibir el pago, ¿verdad? Ahora bien, si el intimado no le pagó, entonces, ¿qué hace el oficial de justicia? Inmediatamente procede a trabar embargo ejecutivo y conste que para ese efecto él tiene una serie de facultades como por ejemplo el de allanar el domicilio y puede solicitar el auxilio de la fuerza pública. Ahora bien, vamos a ver nosotros que el solo hecho de la intimación de pago produce una serie de efectos procesales. En primer lugar, si en ese acto el deudor paga, concluyó el juicio, evita la prosecución del juicio. O sea, el juicio en sí ya no continúa porque justamente la pretensión que tiene el acreedor es el del cobro de una suma de dinero. Y si él en el acto de el deudor en el acto de la intimación pagó, entonces ya no es necesario continuar con los trámites del juicio. En segundo lugar, cuando se trata de una obligación en la cual no existe establecido una mora determinada, el acto de la intimación de pago lo constituye en mora. En tercer lugar, si antes del embargo ejecutivo se había trabado un embargo preventivo, ese embargo preventivo se convierte en ejecutivo con motivo de la intimación de pago. Además de esto, el código establece que el solo hecho de intimarle de pago también implica el requerimiento para que el deudor dentro del quinto día constituya domicilio dentro del ámbito de la sede del juzgado. Y bajo apercibimiento de que si no constituye, entonces se va a tener constituido su domicilio en la secretaría del juzgado. Por otra parte, quiero que ustedes entiendan que en el juicio ejecutivo, la intimación de pago es una etapa absolutamente esencial. Tanto es así que si no se le intimó de pago, esa nulidad, esa omisión va a producir la nulidad de la ejecución. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los deberes que tiene el oficial de justicia y en qué cuerpo normativo se encuentran estos deberes. Esto está en el artículo 171 del Código de Organización Judicial. Y el primer deber que tiene es el de diligenciar los mandamientos que le pide el juez. En segundo lugar, la facultad que tiene es de requerir el pago al deudor. En tercer lugar está en ausencia de pago, entonces, embargar bienes del deudor. En cuarto lugar, dejar también al intimado una copia del mandamiento.
él tiene que ir munido desde luego de una copia también del mandamiento. En quinto lugar, exige que devuelva debidamente diligenciado dentro de los 3 días de concluida todas las diligencias. O sea, él concluye la intimación de pago y el embargo, ya sea de un bien o de varios bienes, una vez concluido, tiene 3 días para devolver. No es que él puede quedarse indefinidamente con el mandamiento en su poder, ni tampoco que pueda ir en diversos momentos y no devolver o no comunicar al juzgado cuál es la situación por la cual no está devolviendo, ¿verdad? Después el deber que tiene es también el de depositar en el mismo día en el Banco Nacional de Fomento la suma de dinero recibida. No olviden que al intimarle de pago, si el otro le pagó, entonces él tiene que ir a depositar en el Banco Nacional de Fomento. No se le permite que él continúe reteniendo ese importe. Por otra parte, si, por ejemplo, está procediendo al embargo de bienes muebles, entonces él tiene la potestad y el deber de designar depositarios a personas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa persona, que puede ser el propio deudor, no olviden de que además de propietario se convierte en depositario judicial de ese bien que está embargado. Después, otra de las potestades que tiene es el de comunicar a los registros públicos los embargos sobre bienes registrales. Y por último, un deber ineludible que tienen es el de ejecutar con puntualidad todas las órdenes recibidas del juez. Ahora bien, ¿él puede ir a embargar cualquier bien? No, señores. Hay bienes que son inembargables y a esos vamos a estudiar en este momento. O sea que aunque el oficial de justicia vaya y trabe embargo sobre eso el juez hasta de oficio podría levantar cuando realmente está dentro de los bienes inembargables. ¿Y cuáles son estos bienes inembargables? Están previstos en el artículo 716 del Código Procesal y estipula varios casos. En primer lugar, establece que es inembargable el lecho del deudor, ahí en donde él descansa. Tampoco las ropas y muebles indispensables para el uso de su hogar. Incluso son inembargables los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio del deudor. Nosotros los abogados, por ejemplo, si por ahí se nos reclama el pago de una suma de dinero y vienen a embargar, no nos podrían embargar nuestro escritorio, nuestra computadora, en fin, todos los elementos o instrumentos que son propios de nuestra profesión. Ahora bien, estos, sin embargo, pueden ser embargados si el crédito que está reclamando es justamente por el precio de venta de esos bienes. O sea, si yo me fui y adquirí una computadora en 10 cuotas, pagué 3 cuotas y luego me reclaman el pago del resto, yo no puedo ampararme en que esa computadora es inembargable porque justamente me están reclamando el pago del precio de la venta que me hicieron de ese bien. Bueno, tampoco son embargables los sepulcros y en el mismo caso también, salvo que se esté reclamando el precio de ellos. Tampoco son embargables los honorarios profesionales, ni las comisiones, ni los sueldos y salarios y pensiones, sino hasta el 25%. Ustedes con el tiempo van a comprender por qué cuando se tratan de juicios de alimentos y compañías, generalmente los jueces establecen como monto de la condena el 25% de lo que gana el demandado. ¿Por qué? Porque más de eso no se le puede embargar. También son inembargables los créditos por alimentos y por litis, que son situaciones que vamos a estudiar oportunamente de alimentos y de litis expensas. Después tenemos también que son inembargables, por ejemplo, los bienes y rentas públicas. Si se tiene una demanda contra el Estado,
los bienes del Estado del dominio público son inembargables y las rentas públicas también. Y también está establecido que los demás que son declarados inembargables por leyes especiales. Ahora bien, existe un instituto también que se incorporó a través de la Constitución del año 1966, que es el bien de familia y que está regulado en el Código Civil. El bien de familia es una institución mediante la cual el propietario de un inmueble retira ese inmueble del comercio. Entiendan bien, se vuelve un bien extra comercio, por consiguiente no pueden ser embargados, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué? Porque lo afecta en beneficio de su familia. Y con eso, ¿qué evita? Evita que ese bien pueda ser embargado y que se pueda ejecutar el mismo. O sea, desde el momento que un bien es declarado bien de familia, ese bien está fuera del comercio y no puede ser objeto de un embargo y ni mucho menos de una ejecución. ¿Y a qué obedece esto? A una finalidad de protección de la familia. Bien, nuestro Código Civil establecía en un principio, porque después fue derogado, fue modificado por la ley 2170 del año 2003, que el inmueble sobre el cual se puede constituir bien de familia tiene que ser de un valor que no exceda en su evaluación fiscal del importe, decía anteriormente, de 5.000 jornales mínimos legales. Y ahora es de 10.000 jornales mínimos legales a partir de 2003. ¿Y de qué mínimos legales? De los jornales establecidos para trabajadores de actividades diversas no especificadas en la capital. Entonces, ven ustedes que el monto no es pequeño, ¿verdad? De la evaluación prácticamente casi todos los bienes normales pueden ser, bienes inmuebles normales pueden ser declarados bien de familia. Ahora bien, ¿cómo anteriormente se declaraba o se procedía a la declaración del bien de familia? Se hacía por un juicio que se promovía ante el juez de primera instancia en lo civil y ahora vamos a ver que eso ya no es necesario. Ahora bien, la Constitución, una vez que fue declarada como tal, ¿verdad? Cuando fue constituido como bien de familia, el inmueble queda inscrito en tal carácter en el registro de inmuebles. Y para los muebles, sin embargo, no es necesaria ninguna inscripción, porque ustedes se dan cuenta que hay bienes de familia que no pueden ser embargados y que no necesitan ser inscritos tampoco en el registro de inmuebles. Por eso dijimos ya cuáles son esos bienes que son bienes muebles de la familia que son inembargables, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se realiza hoy la constitución del bien de familia sobre un inmueble? Y esto está establecido en la ley, en el Código Civil, que también fue modificado por la misma ley 2170 del año 2003, en el cual establece que el que desea constituir un bien de familia va a solicitar ese beneficio a la Dirección General del Registro Público. ¿Y qué es lo que hace? Ustedes saben que la Dirección General del Registro Público no es ningún órgano jurisdiccional, sino un órgano administrativo que, si bien es cierto, depende del Poder Judicial. Pero ahí es donde se solicita ahora, desde el 2003. Pero ¿qué debe acompañarse para eso? En primer lugar, el título de propiedad que acredite que ese inmueble es del dominio de la persona que está solicitando, ¿verdad? En segundo lugar, un certificado en el que conste la evaluación fiscal del inmueble. Esa evaluación tiene que ser expedida por el Servicio Nacional de Catastro. En tercer lugar, tiene que presentar su certificado de nacimiento o certificado de matrimonio para establecer la edad de los hijos menores de edad, etc. Ahora bien, para los propietarios no casados, a los que también se les permite ampararse en la institución del bien de familia, se les exigen
una información sumaria que se produzca ante un juez de paz o el juez de la niñez y adolescencia, en su caso, y segundo lugar, un certificado de nacimiento de los hijos menores de edad. Esa información sumaria debe acreditar sencillamente que ellos viven, que son convivientes. Ahora bien, vamos a volver a lo normal y vamos a suponer que no nos encontramos ante un bien de familia, porque yo les aclaro, si alguna vez ustedes están por la parte ejecutante y el oficial de justicia va a embargar y traba embargo sobre bienes que son bienes de familia o bienes inembargables, ustedes mismos deben solicitar la desafectación o si no probablemente van a incurrir en alguna dificultad, ¿verdad? Porque van a hacerle pagar las costas a sus clientes. Ustedes tienen que pedir la desafectación de eso. Y tienen que evitar en lo sucesivo que ese oficial de justicia trabaje con ustedes, porque generalmente ellos a veces, aprovechando que los abogados se inician recién en el ejercicio profesional, entonces van y conversan con el futuro embargado y le dice, te voy a embargar bienes inembargables, pero le cobra por eso una suma de dinero. Yo les digo, ustedes tienen que ser muy cuidadosos y deben advertirle al oficial de justicia que no trabe embargo sobre bienes inembargables. Bueno, ahora bien, ¿sobre qué bienes entonces puede y cuál es el orden de la traba? Resulta que anteriormente el acreedor era el que decía trabarle embargo sobre esto y sobre esto. Eso cambió, señores, porque nuestro Código Procesal Civil establece que el acreedor no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el deudor, cuando éste tiene otros bienes disponibles. Por eso, esto está establecido para evitar que el embargo produzca daños innecesarios y perjuicios al ejecutado, ni tampoco para afectar distintos bienes si con uno de ellos ya es suficiente. Ustedes saben que algunos oficiales de justicia van a un establecimiento comercial y embargan el dinero que tienen en caja o embargan el dinero que tienen depositado en el banco de esa institución. Cuando que esa institución misma le puede decir, cuando viene a trabar el embargo, le puede decir, acá le presento el título de propiedad y usted embargue, trabe el embargo sobre este inmueble que cubre con creces a lo mejor el crédito que está reclamando. Entonces, es el propio deudor el que tiene que dar los bienes a embargo y no el ejecutante el que debe elegir sobre qué bienes va a trabar embargo. Ahora bien, puede que el oficial de justicia, al diligenciar el embargo, se encuentre con bienes muebles que pertenecen a empresas. En ese sentido, el código establece que ese embargo no debe impedir ni obstaculizar la marcha de los establecimientos industriales o comerciales. Tienen que seguir operando normalmente. Por eso no pueden retirarse del lugar donde se hallen ni distraerse del destino que tengan. Pero se puede nombrar, a pedido del ejecutante, un interventor que vigile la conservación. Quiero desde ya adelantarle que el interventor es un auxiliar, un delegado del juez que cumple una comisión en su carácter de operador de una medida cautelar que se puede decretar y que vamos a estudiar allá por la lección 29 aproximadamente. Bueno, entonces lo que yo les quiero decir es que como se trata de un bien mueble, por ejemplo, un aserradero, no puede el oficial de justicia decir, bueno, yo voy a llevar esto a tal parte. Ahí tiene que quedar y ahí tiene que continuar trabajando el aserradero. Y por supuesto, el ejecutante puede, sin embargo, exigir el nombramiento de un interventor para que vigile la conservación eficaz de ese bien mueble. Bueno, cuando se trata, por ejemplo, de embargos sobre bienes muebles únicamente, no inmuebles, esto no corre. Entonces, el embargo
queda entonces en poder de un depositario provisional que designa el oficial de justicia. ¿Por qué? Porque ese bien mueble puede desaparecer después y alguien tiene que ser responsable. En cambio, un inmueble no puede desaparecer, obviamente. Por eso es que cuando se trata de bienes muebles embargados, entonces el oficial de justicia tiene que designar un depositario judicial. Pero ya el código le dice que debe ser, en primer lugar, el propio deudor, cuando los bienes están en su poder. Y también puede ser un tercero, cuando los bienes se encuentran a cargo de ese tercero. Y ustedes me dirán, ¿cómo es posible que bienes muebles de alguien esté en poder de terceros? Y vean el caso de los bancos. Los bancos tienen en depósito, en cuenta corriente, cuyos titulares son los terceros, el banco tiene en su poder ese dinero. Entonces, en ese caso, el depositario es el propio banco y no el deudor. ¿Por qué? Porque esos bienes están en poder de ese tercero. Ahora bien, esos depositarios judiciales asumen responsabilidades que están reguladas en el código. ¿Y en qué sentido y cuál es la responsabilidad que tiene? Tiene la responsabilidad de poner a disposición del juez ese bien dentro del segundo día de haber sido intimado por el juzgado judicialmente. ¿Y qué sucede si fuese intimado y él no alega una justa causa para no entregar el bien? Entonces se debe remitir los antecedentes, según el Código Procesal, a la justicia penal. Y en realidad no es al juzgado penal al cual se remite ahora, sino al Ministerio Público. Ahora bien, si lo que se va a embargar no es mueble, sino inmueble, entonces para eso basta con la anotación de ese embargo en el registro. Pero lógicamente que previamente tuvo que hacerse la intimación de pago. No es que el oficial de justicia puede ir directamente a diligenciar el embargo y luego la intimación de pago. No, la intimación de pago es previa. Entonces, si el embargo se hace efectivo entonces sobre inmueble, basta con anotar ese embargo en el registro. Y decimos anotar y no inscribir, porque la anotación es un asiento registral no permanente, sino provisional. Por eso todas las medidas cautelares son anotaciones o que se hacen en el registro son anotaciones provisionales. Bueno, las inscripciones se hacen cuando ya son asientos registrales definitivos. Esos oficios ordenando la anotación del embargo, entonces deben librarse dentro del segundo día de librada la providencia que ordena ese embargo. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si con las costas cuando se paga y cuando no se paga? Y en fin, en las diversas situaciones. Bueno, según nuestro código, las costas se imponen al deudor aunque pague en el acto de la intimación. O sea que una vez que le intimó de pago y él pagó, lo mismo debe abonar también las costas. Pero si él paga antes de la intimación, lo mismo también va a ser a su cargo las costas. ¿Cuándo? Cuando él ya incurrió en mora. O en segundo lugar, cuando se está ejecutando documentos protestados. Y ustedes me dirán, ¿por qué el documento protestado? Porque el protesto es una intimación de pago que le hace un escribano al deudor. Entonces ya él está pagando después de ser intimado de pago, pero no en un proceso, sino en una actividad notarial exclusivamente. Ahora bien, en todos los demás casos en que se pague antes de la intimación de pago, entonces a él se le exime de las costas. Vamos a suponer que ustedes tienen una amistad con algún funcionario del juzgado y le avisan que se promovió una ejecución. Ustedes se pueden ir a pagar y no van a tener costas en contra. ¿Por qué? Porque están abonando antes
de la intimación de pago. Ahora bien, una vez que ya se trabó todo eso, vamos a ver que vamos a pasar a una segunda etapa. Y quiero desde ya que ustedes claramente se den cuenta que en el juicio ejecutivo, una vez promovida la ejecución, no hay un traslado a la otra parte, sino que lo que el juez ordena es pedir un mandamiento de intimación de pago y de embargo, y se dan cuenta que todas las demás tareas las cumple el oficial de justicia. Y ahora vamos a pasar a otra etapa que es también absolutamente esencial y cuya omisión también produce la nulidad de la ejecución. Y es la citación para oponer excepciones. Ustedes si leen algunos textos antiguos, van a escuchar la frase citarle de remate. Pero citarle de remate siempre equivalía a citarle para que oponga excepciones o si no se va a rematar esos bienes embargados. Nuestro código, ya desde el siglo pasado, por supuesto, allá por 1980 y tantos, ¿verdad?, cambió esa denominación por la de citación para oponer excepciones, que es justamente para lo cual lo está intimando al ejecutado. Bueno, esa citación para oponer excepciones es un trámite irrenunciable del proceso ejecutivo. Y ahí, en ese momento recién, el demandado ejerce su derecho de defenderse. Se dan cuenta que el juez no le corrió traslado de la demanda ejecutiva, sino que le dijo, ¿te defiendes? ¿Podés defenderte ahora, sí o no? Y él va a elegir entonces si va a defenderse o no, lógicamente si es que tiene algún argumento jurídico que ampare esa defensa. Bueno, ¿cuándo entonces el juez tiene que dictar esta resolución por la cual le cita al demandado o al ejecutado, porque es el nombre que recibe el demandado en la ejecución? Profesor, una pregunta. Sí, cómo no. Me disculpa. Le escucho, al contrario, le escucho, señor. Un remate, ¿cuántas veces se puede levantar, doctor? ¿Cómo remate? Por ejemplo, una acción ejecutiva se embargó un bien Sí, mueble y sí, ya se llama al martillero para que sea rematado. sí. ¿Se puede levantar cuántas veces No se levanta nunca eso. Mire, se por parte puede evitar, ¿verdad?, el remate pagando. Incluso un minuto antes de que el rematador baje, usted puede pagar ahí el precio, ¿verdad? Pero lógicamente Sí. eso en la práctica va a ser difícil porque usted tiene que depositar ese importe en un banco y eso por la tarde normalmente no funciona. Todos los remates se llevan a cabo por mandato de la ley por la tarde y en la secretaría del juzgado. Pero mire, yo no quiero que se apresure porque vamos a llegar nosotros a estudiar la parte, porque esta es una lección aún bastante amplia, que vamos a ver nosotros que si lo embargado de dinero no hay remate, ¿verdad? Embargado de dinero, que es lo que se pretende obtener en una ejecución, ¿para qué vamos a rematar el propio dinero, verdad? No hay remate. Ahora, únicamente habrá remate cuando lo embargado es bienes muebles o inmuebles o cualquier otro bien patrimonial. Entonces, incluso algunos bienes patrimoniales que no son dinero, también no está regulado en nuestro sistema, como por ejemplo las acciones. Cuando se pretende realizar unas acciones, no está previsto en nuestro sistema. Y usted, no sé, me parece una ridiculez que un rematador público remate unas acciones, por ejemplo. En otros países estos se liquidan, o sea, se realizan por medio de la bolsa de valores. Pero en nuestro medio no está regulado eso, lamentablemente. Pero le digo, vamos a llegar a eso, a ese momento. No quiero todavía adelantarles, pero vamos a llegar a ese momento. En la materia... ¿Cómo? Perdón, profesor. En la materia pasada se dijo que las acciones de una SA se embargan, pueden embargar porque están ocultas en esos 3 días previos a la Asamblea General Ordinaria. Entonces,
eso pues se deposita en la empresa y ahí No, están. eso es para una asamblea nomás. Pero yo le digo, las acciones se pueden embargar, pero ¿cómo se convierten en dinero? Porque eso es lo que se tiene que convertir en dinero. Lo único que no necesita embargar usted es el dinero cuando embargó. Si usted embargó ya suma de dinero, no necesita recurrir al procedimiento del embargo. Y eso vamos a llegar oportunamente a hablar de todo esto, ¿verdad? Pero sí va a necesitar el remate cuando lo embargado es inmueble o es mueble. Pero usted me puede decir, ¿para qué va a rematar una acción? Una acción no es un bien inmueble ni mueble especial, sino un título representativo de un capital, ¿verdad? Entonces, eso en otros países, cuando se embargan, en vez de rematar, se lo lleva a la bolsa de valores o se permite también que el ejecutado haga una oferta para adjudicarse por tal o cual valor. Pero le digo, en nuestro país no está. Y mire, ese siempre fue un defecto que teníamos y los jueces a veces se ven compelidos a ordenar el remate de acciones o de pagarés, de documentos comerciales, por ejemplo, que son embargados. Yo puedo embargar el pagaré que tiene el deudor, que a su favor, ¿verdad? Que tiene a su favor, yo puedo embargar. Pero eso no puedo ir a rematar, ¿verdad? Son situaciones que no están previstas en nuestra legislación, pero que sí se puede hacer. Pero a la compañera le quiero anticipar que si se llevó a cabo un remate de un bien inmueble, de un bien, ya el rematador bajó el martillo, ya le vendió a Juan Pérez. Le estoy anticipando algo que vamos a estudiar oportunamente. Ya le vendió a Juan Pérez. Mientras no pague el saldo del precio Juan Pérez, porque él tiene que pagar solo el 10% ahí en el acto del remate, el deudor puede liberar ese inmueble pagando todos los gastos del remate y como el adjudicado pagó el 10% del precio, entonces él tiene que depositar una suma del doble de ese precio a favor del comprador, que se beneficia con eso y el otro libera el bien. En la Argentina... Eso es lo que le quería preguntar, bueno, doctor. Así me sucedió a mí. se puede hacer. Y eso está previsto para los bienes inmuebles, pero yo personalmente considero que si es viable para el inmueble, ¿por qué no va a ser también para bienes muebles registrables como automotores y compañía? Porque existe un principio jurídico que dice, por la misma razón, la misma disposición se puede aplicar. Y le digo, en la Argentina a eso le llaman sobreseimiento del juicio. Pero vamos a llegar ahí, no se apresuren. Tenemos mucho todavía que hablar. Por eso yo quiero ir ordenadamente con todos los pasos que debemos seguir para llegar al momento en que el martillero va a bajar el martillo o que no sea necesario eso a los efectos de la conversión en dinero. Bueno, entonces nuestro código establece que si dentro del tercero día de la intimación de pago o de una notificación que se establece cuando el oficial de justicia fue a intimarle de pago y no le encontró al deudor, entonces le debe realizar una notificación que debe diligenciar un ujier, por supuesto. Si dentro del tercero día, desde la intimación de pago hecha directamente con el deudor, o de la notificación que se le hizo a él entonces, si dentro de esos 3 días el ejecutado no pagó el capital y los intereses, entonces ahí el juez va a ordenar entonces la citación para oponer. Mejor dicho, si él paga, entonces le va a exonerar de todo y directamente va a hacer la liquidación. ¿Por qué? Porque él vino y pagó dentro de los 3 días de intimado, porque no es que directamente la intimación ya hace que tenga que citarle para oponer excepción, sino que tiene otra vez un plazo de 3 días que la ley le da para venir a depositar esa suma de dinero que él no tenía en ese momento. O esos 3 días también después de la notificación que se le hace cuando no se le encontró en el momento de la intimación.
Si él cumple con eso, ya directamente, entonces no va a haber remate, no va a haber nada, sino que se pasa directamente a la liquidación, que es una etapa que les dije a ustedes que se aprueba por un auto interlocutorio, que es una de las dos únicas resoluciones apelables. Bueno, ¿cómo se hace saber al ejecutado la citación para oponer excepciones? Se le debe notificar a través del oficial, del UJIER, por supuesto, y a la cédula él debe acompañarle copias, no solo de la cédula, sino también del escrito de iniciación de la demanda ejecutiva y de los documentos que fungen de título ejecutivo. Y al mismo tiempo le debe hacer constar en el acta en qué momento, horario, lugar y fecha en que se diligenció aquello, porque él va a tener un plazo determinado para oponer esas defensas. ¿Cuál es ese plazo que la ley le asigna al ejecutado para defenderse? ¿Y defenderse cómo? Oponiendo una excepción. No es contestando una demanda. Mucho ojo acá. Acá no se contesta ninguna demanda, sino directamente se tiene que defender él a través de la oposición de alguna de las excepciones que están establecidas en el código. ¿Cuál es el plazo que tiene el ejecutado para oponer esas excepciones? 5 días, contados desde el día siguiente a la notificación. Y van a ver ustedes que él puede oponer no una excepción, sino varias excepciones. Pero la condición es que todas las excepciones que tengan las oponga en el mismo escrito. En el mismo escrito, conjuntamente, dice. Eso es por aplicación de aquel principio procesal que ustedes ya estudiaron de eventualidad, en el sentido de que un conjunto de defensas se deben oponer en un mismo momento, o de lo contrario se está renunciando a las no opuestas en el primer momento, en el mismo momento. Pero no solamente debe oponer las excepciones o la excepción, sino que también debe ofrecer ya las pruebas. ¿Se dan cuenta la otra diferencia que tenemos con el proceso de conocimiento ordinario, en el que el demandado se limita a contestar o a no contestar? Y después recién se abre la etapa probatoria. En cambio acá, él debe oponer la defensa y debe ya al mismo tiempo ofrecer la prueba documental y todas las demás pruebas de las que intentará valerse. Ahora bien, dijimos nosotros con anterioridad, esto no exige el programa, pero es importante que ustedes entiendan que esa intimación de pago importa entonces el requerimiento para que el deudor constituya un domicilio dentro de la ciudad en la que tiene su sede el juzgado. Porque de lo contrario, se le puede tener por constituido la secretaría del juzgado y ahí se le va a notificar automáticamente todo, y no como ocurre en nuestro medio en la mayoría de los juzgados, en el que por la puerta de la secretaría se llenan cédulas de notificación que son absolutamente inoperantes. Eso no es necesario. Directamente la notificación se produce en el expediente en forma automática. Por eso se llama notificación automática. Bueno, vamos a ver nosotros que dentro del juicio ejecutivo existen trámites, como les dije, esenciales e irrenunciables. Y ya nos referimos a dos de ellos. Primero, la intimación de pago. Segundo, la citación para oponer excepciones. Y por último, que exista una sentencia que ordene llevar adelante la ejecución. Esos 3 trámites son irrenunciables. No se puede proceder a un remate de un bien si no existió una sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución, o si el juicio, la sentencia no tuvo precedido de una citación para oponer excepciones y esta a su vez precedida por una intimación de pago. Bueno, ¿cuáles son las excepciones o las defensas que puede oponer el deudor? El deudor, que es el ejecutado. En primer lugar, la incompetencia, siempre. Esta es una cuestión que por supuesto está vigente en todos los casos, ¿verdad?
que el juez sea competente, porque si yo me voy a reclamar el cobro de una deuda instrumentada en un pagaré y me voy y reclamo ante el juez de la niñez y la adolescencia, él me va a decir, pero por favor, retírese de acá. O me voy ante un juez no laboral, no, es tampoco competente. Entonces, la primera de las excepciones es la incompetencia. Pero la incompetencia no solo se da por razón de la materia, o sea, civil, comercial, laboral, etc. No, también puede ser por una incompetencia territorial, o puede ser por el monto, por la cuantía del juicio, puede darse la incompetencia. Y esta incompetencia puede ser declarada de oficio por el juez cuando se prepara el juicio o cuando se examina el instrumento. No olviden que dijimos que el juez tiene que examinar cuidadosamente el instrumento con el que se deduce la acción. Y en ese momento él puede declararse de oficio incompetente. Si el juez se declaró incompetente, no se olviden ustedes, señores, que pudo haber existido ya un embargo ejecutivo, pudo haber ya. Entonces, ese embargo se va a mantener, pero no como ejecutivo, sino como embargo preventivo durante 15 días desde que la resolución quede firme. ¿Eso por qué? Porque el acreedor puede ir a promover ese mismo juicio ante el juez que es competente y ya se tiene el embargo trabado sobre los bienes suficientes para satisfacer la deuda. La segunda de las excepciones que es posible oponer por parte del deudor es la de falta de personería, que es igual a la misma excepción que teníamos como excepción previa dentro del juicio ejecutivo, que tiene que referirse a que las partes carecen de capacidad civil para estar en juicio o que sus abogados tienen representación insuficiente. Tenemos nosotros cuando carecen de capacidad civil, cuando es una persona física, no tiene aún la edad o es un incapaz, declarado incapaz, ¿verdad? Y cuando se trata de una persona jurídica, por ejemplo, cuando la persona que otorgó el poder, entonces carece de esa potestad para otorgar un poder a un abogado. Y la insuficiencia del mandato se da cuando el poder que se le otorgó al apoderado que viene a promover la ejecución no es suficiente. Por ejemplo, yo le otorgo a un abogado un poder para realizar un juicio de mensura. Solo para eso le doy. Y él con eso promueve una ejecución contra alguien. Ese poder es insuficiente. Entonces se puede promover esa excepción. También se puede oponer como excepción la litispendencia. Pero la litispendencia está establecida que debe ser la existencia de otro juicio ejecutivo. Sin embargo, hay una demanda ordinaria que se llama pago por consignación, que es una de las excepciones que procede como litispendencia. ¿Y cuál es el pago por consignación? Yo puedo deberle a uno de ustedes una suma de dinero y me voy a pagarle y ustedes se niegan a recibirme porque me quieren demandar. Entonces yo tengo la vía de poder demandarle a usted por pago por consignación. Y si yo ya le demandé a usted por pago por consignación y usted después me promueve una ejecución, yo voy a poder oponer esta excepción como litispendencia, porque en realidad el interés que se debate en ambos es exactamente el mismo. En la ejecución, el ejecutante pretende cobrar. Y en el pago por consignación, el ejecutado paga, ya pagó. Porque ustedes saben que ese se inicia abriendo una cuenta en la cual se deposita el importe. No es que se promete el pago, sino se paga efectivamente. Ahora bien, para que esta demanda de pago por consignación proceda, no es que él puede ser intimado de pago y después se va y promueve una ejecución, no, un juicio de pago por consignación. Para que proceda es necesario que esa demanda ordinaria haya sido notificada al ejecutante con anterioridad a la intimación.
Y segundo, que las sumas consignadas deben ser esa consignada o igual o mayor que la que le reclama aquel, porque si es por menos, entonces lógicamente no procede. Ahora bien, ¿qué efecto va a producir esta demanda de pago por consignación? Va a suspender el progreso del juicio ejecutivo hasta que el juez dicte resolución en ese juicio ordinario. Bueno, otras excepciones, y acá sí ya entramos en una excepción que sí es propia del juicio ejecutivo, propia del juicio ejecutivo hipotecario, de todos estos juicios, y justamente es una de las más importantes, ¿verdad? Que es la excepción de falsedad o excepción de inhabilidad de título. Son dos excepciones que están reguladas en un mismo inciso. ¿En qué consiste la excepción de falsedad? En la falsedad extrínseca del título, o sea, en lo que está a simple vista captable. Por ejemplo, ¿cuál sería un caso? Que el título ejecutivo contenga una firma falsa. No es mi firma. No es mi firma la que está apareciendo en el título ejecutivo. O, por ejemplo, que en el título se haya introducido una adulteración material. Por ejemplo, presenta un pagaré que dice que yo deberé pagarle la suma de 10,000 guaraníes y él adultera el signo monetario y pone dólares. Lógicamente hay una adulteración material y eso se constata a simple vista, o por lo menos a través de peritos. Pero para ese efecto es necesario negar la deuda y la autenticidad también del documento. La excepción de inhabilidad de título, que es tal vez la más propia del juicio ejecutivo, se refiere a las condiciones indispensables que debe reunir ese título para que tenga fuerza ejecutiva. ¿Y cómo se da? Cuando el título es inhábil. Primero, si no es de aquellos mencionados en el artículo 448, 449 y en la ley de bancos, por ejemplo. Son documentos diferentes a esos. También procede cuando el título no contiene una obligación exigible de dar cantidad líquida de dinero. ¿Eso qué significa? Significa que no venció el plazo o que está sometida a una condición aún no cumplida. También procede cuando el ejecutante, el supuesto acreedor, no es el titular del crédito, según ese título, según el documento, porque si el documento está expedido al portador, entonces el que presenta, sí, ese es titular, el que porta ese documento. También procede cuando el ejecutado no es el deudor. Les voy a poner un ejemplo. Yo me llamo Carlos González. Ustedes saben que son nombres. Carlos es difícil de encontrar en el Paraguay y González también. Imagínense que ustedes promuevan una ejecución contra Carlos González. Mi finado padre se llama Carlos González. Mi hijo también. Mi nieto también. Entonces, ¿qué yo puedo hacer si ustedes me demandan solo como Carlos González? Le digo a mi nieto, mi hijo, presentate vos ahí y decir que vos no sos deudor. Esa firma no es tuya. Yo recibí esta notificación y yo no le debo nada. Entonces, él niega ser el deudor de aquel que está reclamando. Por eso es importante siempre individualizar perfectamente a la persona demandada en el sentido de establecer el nombre completo y, si es posible, el número de cédula de identidad. Y si es una persona jurídica también, porque a veces, por ejemplo, se le demanda a La Esperanza Sociedad Anónima y sin embargo va la demanda contra La Esperanza SRL, que es otra empresa, que no es la deudora. Entonces eso también da pie o da pábulo, como se dice también, a oponer la excepción de inhabilidad de título. Pero no basta con encontrarse en una de esas situaciones, sino que el que opone esa excepción debe desconocer la deuda.
salvo que el motivo por el cual está planteando aún no sea exigible. ¿Entienden? Yo le debo, pero aún no me puede exigir. O sea, no necesito negar la deuda ahí. Pero en los demás casos yo debo negar mi condición de deudor. Pero acá, señores, no puede esta excepción fundarse en los antecedentes de la obligación. Y acá existe un problema en nuestro código procesal. Porque en nuestro código procesal, esa prohibición de investigar la causa de la obligación que se está ejecutando debe ser aplicable exclusivamente a esta excepción. Pero lamentablemente en nuestro código ese párrafo, esa prohibición se consignó como un artículo independiente que se aplica a todos los demás casos, y eso no es correcto, como también poco más tarde vamos a constatar. Yo les puedo decir que en nuestro país el Código Civil el Código Procesal Civil establece algo que no establece el Código Procesal Argentino, que es su fuente, y que tampoco establecía el anteproyecto Mendoza, que es el autor del anteproyecto de nuestro Código Procesal Civil vigente. En la Argentina, atiendan bien, en la Argentina, al regular la parte yo estoy hablando del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ahí al regular la excepción de falsedad o inhabilidad de título, establece que no puede discutirse la legitimidad de la causa en esa excepción, en esas excepciones. En el proyecto de Mendoza dice que en esas excepciones de falsedad o inhabilidad no puede discutirse la legitimidad de la causa. Pero en nuestro país no se incluyó esa prohibición en estas excepciones, sino en un artículo específico que dice, el 465, que dice de la causa de la obligación, y dice no podrá investigarse la causa de la obligación en el juicio ejecutivo. No dice solo en las excepciones de falsedad y de inhabilidad de título, que es justamente el lugar en donde debiera encontrarse esa disposición. Bueno, otra de las excepciones que se puede oponer al juicio ejecutivo es la excepción de prescripción. Cuando transcurrieron los plazos que la legislación de fondo supedita para el ejercicio de la acción. Entonces, ustedes ven que en la obligación, el Código Civil estipula los plazos de prescripción, y si se promovió la ejecución después de transcurrido eso, ustedes tienen que aguardar que se les cite a oponer excepciones, y ellos ponen la excepción de prescripción, y si realmente ya transcurrió ese plazo, ustedes van a ser liberados del pago de eso y va a ser rechazada la ejecución y va a tener que pagar las costas del ejecutante. Otra de las excepciones es la de pago. Ustedes no olviden que el pago no es solamente una entrega de dinero. Pago es el cumplimiento de la prestación debida. Pero en este caso, como es dinero lo que se está pretendiendo y lo que se está reclamando, entonces este pago debe ser documentado en un instrumento, dice. Y acá entramos en ciertas disquisiciones porque ustedes saben que la tecnología avanzó tanto en nuestro medio que hoy por hoy no es posible, no solo es posible demostrar el pago con un documento así, sino que con una herramienta tecnológica, ¿verdad? Bueno, pero nuestro código exige que el pago sea documentado. Y esa herramienta tecnológica debe entenderse como que produce un documento que va a venir por guía de informe o lo que fuere, pero va a demostrar de que se cumplió con la deuda asumida, ¿verdad? Sin embargo, nuestro código ni nuestro programa está elaborado en la época en que la tecnología no estaba aún avanzada, y estableció que el recibo es el medio más idóneo para acreditar el pago. Pero ese recibo está subordinado también a que designe el valor la
especie de la deuda pagada, el nombre del deudor y la imputación a la deuda. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar, por ejemplo, una computadora en 10 cuotas y el vendedor me da un recibo por la primera cuota y luego no pago las otras y me demanda y yo presento eso como recibo de pago. Ahí en el recibo va a decir que es la primera cuota y ellos me están reclamando la segunda y tercera. De manera que ese recibo no va a ser suficiente por más que emane del propio deudor. Y ustedes saben que en nuestro medio, hasta hace poco tiempo, 20, 30 años atrás, siempre se exigía únicamente el recibo emanado del deudor como único medio de pago. Y recuerdo un caso en que una empresa panameña había demandado a una empresa paraguaya por cobro de la suma de $2 millones. Eso se promovió en Ciudad del Este. La empresa citada de remate citada para poner excepciones, opuso la excepción de pago total y para ese efecto acompañó 2 boletas de depósito bancario en el que la ejecutada depositó suma mayor a $2 millones. La parte ejecutante decía, sí, esos son pagos porque teníamos desde luego relaciones comerciales, pero en realidad no corresponden a la deuda. No, es cuestión de decir así nomás, ¿verdad? Porque no es tampoco, porque ellos decían que únicamente con un recibo se podía aprobar. Entonces, si nosotros tuviéramos que tomar eso al pie de la letra, le exigiríamos al deudor que vive en Ciudad del Este a ir con una valija llena de dólares, ¿verdad? $2 millones, a ir a pagarle allá en Panamá y exigirle el pago cuando que puede hacerse hoy con mayor seguridad y con mayor certeza a través de bancos. Bueno, entonces Entonces les digo que para las 5 de la tarde tengo otra clase, pero ya oportunamente voy a comunicarme con los alumnos en ese momento. Bueno, entonces tenemos que en esa oportunidad, en primera instancia se perdió, pero en segunda instancia sí se ganó y se dijo acá, se ha demostrado de que se pagó una suma mayor, los otros tampoco demostraron de que existían otros pagos, y él no puede decirlo si no está incurriendo en un enriquecimiento sin causa. Pero les repito, esta cuestión de que solo el recibo es el modo de acreditar el pago es una cuestión un poco arcaica y que debemos replantear la solución al respecto. Otra de las excepciones que se puede poner es la de compensación. ¿Cuándo se da la compensación? Según nuestro Código Civil, cuando 2 personas reúnen por derecho propio y recíprocamente la una de la otra la calidad de deudor y acreedor de suma de dinero o de otras prestaciones de la misma especie, pero con esta condición de que ambas deudas sean civilmente existentes, que sean líquidas, que sean expeditas, que sean de plazo vencido cuando son obligaciones a plazo o que se haya cumplido la condición en el caso de una obligación condicional. Ejemplo concreto. Yo, por ejemplo, soy demandado por una persona por cobro de una suma de dinero, pero esa persona que me demanda en otro juicio es demandada por una suma igual y yo me adjudico o me ceden a mí los derechos de acciones respecto de esa deuda y vengo y compenso con él, pero desde luego que esa compensación debe ser siempre de documentos que tengan fuerza ejecutiva, no de promesa de pago y compañía. Ahora bien, si el crédito que se compensa es menor, entonces la compensación se procede hasta el monto del crédito ejecutado. Y si fuese mayor, entonces se rechaza la ejecución y se puede reclamar al ejecutado. El ejecutado puede reclamar el excedente de su crédito en otro juicio. Otras excepciones que se pueden oponer son la de quita, que significa que el acreedor le remite
parte de una deuda, renuncia a una parte de la deuda. O sea, el deudor me estaba debiendo a mí 500.000 guaraníes y yo le remito una quita de 100.000, la deuda será de 400 nomás. Pero no es cuestión de decir, él me prometió verbalmente en presencia de los alumnos. No, documental. Tiene que ser un documento, ese sí un documento emanado del acreedor. La otra excepción es la de espera. ¿En qué consiste esta excepción de espera? La excepción de espera se da. Yo le pido ahora al doctor Joel que me sustituya por un minuto porque tengo una persona que viene a mi oficina en este momento. Puede ser, doctor. O me esperan ustedes 2 o 3 minutos y conversan entre ustedes, ¿eh? ¿Está bien? Adelante, doctor, adelante. El doctor está hablando, pero no tiene micrófono, doctor. Sí, la lección es larga porque se está desarrollando todo el juicio especial ejecutivo. Todo el juicio especial ejecutivo. Vieron que a un comienzo nosotros teníamos, antes de nuestro examen, desarrollamos el juicio de conocimiento ordinario, que es el juicio madre, el juicio largo. Este es el juicio ejecutivo. Por eso estamos viendo de que es un poco extenso. Y el profesor está desarrollando toda la clase. Cuando él dice la excepción de espera, es esta que consiste en un nuevo plazo otorgado por el acreedor al deudor, o sea, el actor al demandado, para el cumplimiento de su obligación. Pero esto debe resultar de una prueba documental emanada del acreedor. No es que el deudor debe decirle, yo quiero pagarle de esta manera en cuotas. No. Tiene que haber un acuerdo por otra vía y presentarlo como es eso. Tiene que haber ya un acuerdo preestablecido y expresarlo documentalmente, diciendo, aquí nosotros no pusimos de acuerdo de que él me iba a refinanciar. ¿Se entiende? Una deuda principal, por esa deuda principal está demandando, pero había sido llegado a un acuerdo de una espera para refinanciación. Entonces, documentalmente se presenta el demandado deudor, puede presentar esa excepción de espera, ¿sí? En la cual demuestra que hay un acuerdo con el acreedor firmado, por lo cual no van a hacer la ejecución en ese momento y no le está exigiendo el pago, sino que puede llegar a esperar. Esto resulta de la prueba documental emanada del acreedor puntualmente. Profesor, nos quedamos en la remisión. Bueno, yo le quiero informar, señor, que acabo de pagar una deuda. Vino un acreedor a exigirme, le pagué y vuelvo con ustedes, ¿verdad? Bueno, realmente nosotros estábamos hablando de la excepción de espera, ¿verdad? En virtud del cual el acreedor le dice, bueno, esta deuda que vence el 30 de diciembre, yo te doy una espera para que me pague el 20 de marzo del año siguiente. O sea que si yo le promuevo la ejecución antes del 20 de marzo, porque el título decía diciembre, entonces él me puede oponer la excepción de espera. Pero esa excepción de espera también debe probarse con un documento que emana del acreedor. No es cuestión de decir, a mí en presencia de todos los alumnos cuya declaración testimonial ofrezco, el doctor González me dijo que esa deuda me iba a exigir recién en el mes de marzo del año siguiente. No, señores. Tiene que ser un documento emanado del deudor en el cual específicamente se consigne que esa deuda será exigible recién en tal fecha. Después tenemos también como excepción la remisión de la deuda, que puede ser de toda la deuda o de parte de la deuda. Tenemos también como excepción la novación, que se conforma cuando una obligación se extingue y se sustituye por otra obligación. Entonces puede ocurrir que yo le esté reclamando la deuda por una obligación que ya fue extinguida, pero
fue sustituida por otra y yo no le puedo promover respecto de la primera, sino de la segunda, ¿verdad? Ahora bien, tenemos también como excepción la excepción de transacción, que ustedes saben que las partes pueden llegar a un acuerdo y ese acuerdo se presenta ahí, que tiene que ser por escrito, por supuesto, y que pudo haber sido antes de la promoción del juicio, pero que no obstante el ejecutante promovió la ejecución. Después tenemos también la excepción de cosa juzgada, en la cual ustedes no olviden que debe concurrir la triple identidad. Por eso puede tratarse de otro juicio de carácter ordinario, pero juicio concluido. No olviden que la clase anterior habíamos dicho que el titular de un título ejecutivo puede promover una demanda ordinaria de cobro de guaraníes. Él tiene la opción. Entonces, si después vuelve y propone un juicio ejecutivo, entonces el demandado puede oponer la excepción de cosa juzgada que operó en un juicio ordinario de cobro de guaraníes. Por último, tenemos también regulado la excepción de nulidad. Y vemos nosotros que esta excepción también se puede oponer en el juicio ejecutivo. Dijimos que estas excepciones se oponen en el plazo de 5 días y que deben ser opuestas y acompañarse y ofrecerse toda la prueba, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo procede la excepción de nulidad? En dos casos. En primer lugar, cuando no se observaron las prescripciones para la intimación de pago y para la citación a oponer excepciones. Si eso no se observó, entonces es posible oponer esta excepción. Pero, mucho ojo, se debe depositar la suma fijada en el mandamiento o de lo contrario se debe oponer otras excepciones, no solo eso. Y en segundo lugar, cuando no se cumplieron las normas para la preparación de la vía ejecutiva. Y también ahí en ese caso se debe desconocer la obligación, se debe negar la autenticidad de la firma, el carácter del locatario cuando se está reclamando una deuda por cobro de alquileres o desconocer el cumplimiento de la condición. Entonces en esos casos se puede poner la excepción de nulidad, que no es igual a las otras excepciones, porque ustedes verán que la nulidad lo que va a hacer probablemente es retrogradar simplemente el juicio. Ahora bien, vamos a suponer que ya el ejecutado fue y opuso las excepciones. El juez tiene dos opciones. La primera opción que tiene es rechazar in limine esa excepción. ¿Cuándo puede rechazar? Cuando las excepciones opuestas no están autorizadas por ley o cuando no se opuso en forma clara y concreta o también cuando se opuso después de vencer el plazo de 5 días. Cuando el juez procede de esa manera, entonces él, además de rechazar in limine, dicta inmediatamente en ese mismo acto la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución, o sea, la sentencia de remate. Ahora bien, la otra alternativa que tiene cuando él considera admisible la excepción opuesta, porque se opuso dentro del plazo, porque es de las excepciones que pueden ser opuestas, etcétera, etcétera, entonces el juez lo que hace es correr traslado a la parte ejecutante por 5 días para que conteste la excepción y al mismo tiempo para que ofrezca las pruebas. Bueno, resulta que puede darse el caso en que no proceda la apertura a prueba en ciertos y determinados casos. ¿Cuándo? Cuando las excepciones son de puro derecho, o sea, no están fundadas en hechos que deben ser probados, sino sencillamente por cuestiones jurídicas que impiden el progreso de la ejecución. En segundo lugar, no hace falta abrir la prueba cuando se fundan exclusivamente en las constancias del expediente. O, tercer caso, cuando ni el ejecutante ni el ejecutado
ofreció pruebas. Lógicamente, todos tenían que ofrecer sus pruebas al oponer la excepción o al contestar, y si ninguno de los dos hicieron, pues el juez no tiene por qué abrir la prueba. El juez, entonces, en esos casos, está en condiciones de dictar la sentencia dentro de los 10 días de contestado el traslado o de vencido el plazo para hacerlo. Estoy recibiendo una llamada, me están llamando ya del otro curso y dentro de 5 o 10 minutos voy a estar en comunicación con ella, ¿no? Bueno, dijimos nosotros que el juez dicta la sentencia entonces en 10 días. Ahora bien, nosotros queremos aclarar lo siguiente, que si el juez decide no abrir a prueba, tiene que notificar por cédula. Tiene que notificar por cédula. Y esa notificación, o por cédula o personalmente a las partes. ¿Por qué? Porque este es uno de los casos en el que el proceso de ejecución impone al juez, cuando se ofrecieron pruebas oportunamente, a acordar un plazo. No es que le faculta a abrir, le impone a él el deber. Y si él, a pesar de eso, declara la cuestión de puro derecho, entonces esa apreciación del juez es apelable. Por eso, la apertura a prueba, entonces, está regulado en nuestro código, diciendo que si se ofrecieron pruebas, entonces el juez va a acordar un plazo común. No es que va a abrir, va a acordar un plazo común. No le dice podrá acordar, sino que acordará un plazo. Es imperativa la redacción. Entonces, lógicamente, él fija el plazo de prueba, ¿verdad? ¿Y quién es el que debe probar? En el caso de la excepción, es el ejecutado el que es sobre el cual recae la carga de la prueba. Y él tiene que probar los hechos en que funden las excepciones. Ese plazo de prueba abierto en el juicio ejecutivo no puede exceder de 15 días. Y se notifica, por supuesto, como les dije, personalmente o por cédula. Ahora bien, cuando ya se produjeron las pruebas, el expediente se va a poner en secretaría de manifiesto por 2 días para que las partes puedan realizar una de estas dos operaciones. Disponer que las pruebas agregadas se hayan hecho de todas ellas, que no se haya omitido alguna. Y si se omitió, que se agreguen. Y segundo, también para diligenciar pruebas que no se practicaron por causas no imputables. No olviden que esto da la posibilidad de que el oferente pueda solicitar la suspensión del plazo procesal siguiente. Ahora bien, vamos a suponer que ya todo el plazo de pruebas transcurrió, todas las partes están de acuerdo, entonces el juez tiene un plazo de 10 días, una vez vencido el plazo o que se puso en secretaría el expediente a disposición de la parte, tiene que dictar la sentencia. Y en esa sentencia debe resolver o la nulidad del procedimiento, en cuyo caso puede retrogradar aquello, ¿verdad? En segundo lugar, el rechazo de la ejecución cuando hace lugar a la excepción. Y el tercero, si rechaza la excepción o si no se opuso a excepción, ordena llevar adelante la ejecución, ya sea en todo o en parte. Y ahí vamos a ver que la sentencia que se dicta tiene una estructura diferente según si se opusieron excepciones o si no se opusieron excepciones. Si se opuso excepciones, tiene que ser una sentencia muy parecida a la que se emite en el juicio ordinario, pero con una diferencia que no requiere resultandos, pero sí debe contener los fundamentos por los cuales se emite la resolución. Tiene que contener la decisión expresa, positiva y precisa por las cuestiones planteadas. Y por último, el pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios del abogado. Ahora, si no opuso excepciones o si opuso después del plazo que tenía para hacerlo, entonces no se requiere ni siquiera fundamentación. Basta
con decir que no se opuso la excepción y que transcurrió el plazo o que la excepción fue opuesta después de transcurrido el plazo, entonces el juez ordena llevar adelante la ejecución en todo o en parte, indicando la cantidad que corresponde pagarse al ejecutante. Bueno, ahora bien, ustedes no olviden que en el juicio de conocimiento ordinario, cuando se trata de una demanda de cobro de guaraníes, por ejemplo, el juez, o una indemnización de daño y perjuicio, el juez condena a pagar y le dice dentro de tal plazo. Pero en el juicio ejecutivo el juez no tiene por qué decir dentro de tal plazo que debe pagar. ¿Por qué esto? Porque la sentencia no necesita fijar plazo, porque el plazo es de cumplimiento inmediato. Otras cuestiones importantes que considerar en este caso, vamos a hablar en la próxima lección porque realmente llegó la hora de esta y vamos a completar en la próxima clase y también en cuya oportunidad vamos a dar creo que 2 lecciones más. Bueno, yo me despido de ustedes, les dejo en la grata compañía del doctor Melgarejo y en la próxima clase, porque tengo clase ahora, como les digo, en técnica notarial. Entonces, en la próxima clase ustedes me podrán hacer las preguntas que quieran. Está, profesor, quedamos en plazo. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Suerte. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, profe. Viene a las 15 Hasta luego, horas. doctor. Muchas Sí. gracias. Que descansen, que estén bien. Gracias, profesor, igualmente.